El desbordamiento de basura en las calles, la contaminación ambiental y las preocupaciones económicas han llevado a las autoridades a considerar que se necesitan cambios en la legislación vigente. La reforma a la Ley 225 supuestamente busca mejorar la gestión de residuos a través de nuevas regulaciones para el reciclaje, la incineración y la responsabilidad de los productores. Sin embargo, su implementación genera dudas y críticas, especialmente por el posible impacto económico en los ciudadanos y empresas. ¿Es esta reforma realmente la solución que el país necesita o solo es un parche temporal para un problema en constante crecimiento? ¿O estamos creando un monopolio para un grupo económico que tendría todos los aspectos directos para manejar el negocio que hay detrás de la basura? La gestión de la basura en República Dominicana sigue siendo uno de los mayores retos para los ayuntamientos del país, especialmente en un contexto donde las ciudades enfrentan una creciente acumulación de desechos. Sin los recursos suficientes y con una gestión que a menudo carece de eficiencia necesaria, la preservación del ornato urbano y la resolución de la crisis de residuos resulta cada vez más difícil. Esta situación no solo afecta la estética de las ciudades, sino también la salud pública y el bienestar de los ciudadanos. Y el problema es especialmente complejo cuando se toman en cuenta los patrones de consumo cada vez más intensos y un ritmo acelerado de urbanización que eleva la cantidad de residuos generados día tras día. En 2023, la República Dominicana generó más de 7 millones de toneladas de residuos sólidos. En promedio, cada habitante del país produce alrededor de 650 kilos de desechos sólidos al año. Vamos a buscar que el que contamine más pague más. Vamos a lograr que la ley de una vez y por todas regule aquellas operaciones que sí son las causantes mayormente de que los vertederos hoy día estén llenos de residuos, sea cual sea la naturaleza de la industria. El tema de la basura ha llegado a ser tan urgente que incluso los propios legisladores han considerado la modificación de la Ley 225-20 sobre residuos sólidos como una posible solución. Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas, ya que levanta dudas sobre su viabilidad y su capacidad de implementar una solución efectiva a la crisis de los residuos del país. La ley de residuos sólidos, si se aplica de esa manera, entonces podría fomentar la informalidad. Y la quiebra de muchos negocios. La quiebra de muchos negocios. La quiebra de muchos negocios. Para muchos, la modificación de la Ley 225 es vista como una posibilidad para fortalecer la infraestructura de gestión de desechos y mejorar las prácticas de reciclaje. No obstante, también surgen cuestionamientos sobre el impacto económico que podría tener, ya que la reforma podría implicar un aumento en las tarifas que los ciudadanos y las empresas deberían abonar para la recolección y disposición final de los desechos. Esta modificación es una modificación en el cual no fueron llamados ni fueron oídos los sectores que convergen, no fueron oídos, sino que fue una decisión unilateral de un grupo de senadores. Hacienda no fue consultada, Dirección General de Impuestos Internos no fue consultada, el Ministerio de Medio Ambiente no fue consultado, nosotros no fuimos consultados, por lo que veo los ambientalistas tampoco, y el fideicomiso, que es la entidad impactada y sobre la que recaen muchas de las obligaciones establecidas en este proyecto, tampoco lo fue. En este contexto, la falta de recursos adecuados para la gestión de residuos agrava aún más el problema. Conforme estudios de entidades internacionales en el país, se recicla entre un 15 y 20%, mientras que el resto termina en vertederos a cielo abierto o se acumula en las calles. La carga económica que recae sobre los ciudadanos y las empresas es uno de los puntos más discutidos de la reforma. Si bien la ley pretende generar más recursos para mejorar la recolección y la disposición de residuos, la preocupación principal es que el aumento de los costos podría ser perjudicial para las clases más vulnerables. Desde aquí sí me gustaría, antes de terminar, hacerle un llamado a la Cámara de Diputados para que esta ley se conozca, incluyendo a todos los sectores que convergen en ella. El proyecto de reforma ha sido aprobado en el Senado, pero aún está pendiente en la Cámara de Diputados. A nivel de la Cámara de Diputados, que es donde se espera que va a abrir un diálogo para que podamos explicar y podamos entrar en esa relación de entender cuáles son nuestras preocupaciones y buscarle una salida, buscarle el camino que originalmente
estaba establecido, era el propósito que se pretendía con la ley de residuos en su momento, y era permitir y crear las bases para que la valorización de los residuos se pudiera hacer en República Dominicana. Mientras tanto, la problemática de la basura sigue creciendo. La acumulación de residuos en las calles, especialmente en grandes ciudades, sigue siendo un claro reflejo de la falta de un sistema eficiente de gestión de residuos. Según el informe del Banco Mundial, en República Dominicana, el 93.7% de los desechos en el país son mal manejados. Aunque la reforma representa un paso hacia la solución, la pregunta es si realmente será esta la respuesta a un complejo problema. Sin una estrategia clara y sin garantías de que los recursos recaudados se destinen adecuadamente, el riesgo de que los residuos sigan acumulándose en las calles es cada vez mayor. ¿Qué ven ustedes detrás de la aprobación de urgencia de esta ley? Yo entiendo que hay grupos que están interesados en que esta ley pase y no están tomando, no están midiendo las consecuencias que pueden pasar en el país, desde la industria hasta el consumidor final, que es el caso que nosotros defendemos más, el consumidor final. Porque si el consumidor final no tiene poder adquisitivo, simplemente no vamos a progresar. Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la regulación del funcionamiento de las plantas de valorización de residuos, responsables del procesamiento de los desechos para su reutilización o conversión en energía. El artículo 11 de la reforma establece que estas plantas deberán obtener una autorización del Ministerio de Medio Ambiente, lo que garantiza que solo operen en zonas donde exista un relleno sanitario aprobado o mediante acuerdos de uso compartidos con otras instalaciones. De acuerdo con el proyecto de reforma, las plantas existentes no podrán manejar residuos orgánicos e inorgánicos en zonas con rellenos sanitarios autorizados, sino solo en regiones donde no hayan sitios aprobados para la disposición final. Esta medida también ha generado preocupación en el sector privado, ya que podría limitar la inversión en nuevos proyectos de reciclaje e incineración, técnicas que son esenciales para el tratamiento de residuos. Además, la reforma establece una serie de regulaciones sobre la incineración de residuos. El proyecto de ley plantea que la incineración sin fines energéticos será considerada solo como tratamiento y no como valorización, lo que afecta a las industrias que utilizan esta técnica para deshacerse de residuos. Uno de los considerandos del proyecto de reforma a la Ley 225/20 resalta la urgencia de adoptar medidas que garanticen un ambiente sano y equilibrado. Señala que el manejo inadecuado de los residuos afecta gravemente los recursos naturales, haciendo imprescindible tomar acciones concretas para proteger el entorno, tanto para la población actual como para las futuras generaciones. Este principio refuerza la necesidad de un modelo de gestión sostenible, donde Estado, sector privado y sociedad asuman una responsabilidad compartida. Además, sienta las bases para políticas más estrictas en la regulación y manejo de desechos, evitando que su impacto siga deteriorando el medio ambiente. Participamos activamente en lo que fue la redacción, aportando a la redacción original de la ley de residuos. Incluso se llama Ley de Gestión de Residuos y Coprocesamiento, que eso hasta nosotros nos adjudicamos ese título al final, porque lo que queríamos era que se incluyera dentro de esa ley algo que ya estaba la industria viviendo a nivel mundial y a nivel internacional, de que los hornos podían ser un instrumento para la gestión organizada de los residuos, o para la disposición final de esos residuos que ya no se puede hacer nada con ellos, de esos residuos que no son reciclables. Otro aspecto relevante de esta reforma es la creación de los proyectos integrados en la gestión de residuos sólidos. Según el artículo 14, los proyectos que incluyan tanto un relleno sanitario como una planta de valorización en el mismo lugar recibirán prioridad en el Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos. Este modelo de gestión centralizada busca optimizar los procesos de disposición y valoración, pero también ha generado preocupaciones por la posible desigualdad que podría crear entre los actores del sector. Al favorecer a aquellos que pueden desarrollar ambos componentes en el mismo proyecto, la reforma podría dejar fuera a muchas pequeñas y medianas empresas que no cuentan con los recursos para desarrollar proyectos de mayor envergadura. Además, si solo unos pocos operadores tienen acceso a los incentivos y beneficios, el sistema de gestión de residuos podría volverse menos eficiente y más costoso para los ciudadanos.
El régimen de responsabilidad extendida del productor, establecido en el artículo 57, es otro de los cambios más significativos de la reforma. Este régimen implica que los productores, importadores y comercializadores de productos asuman la responsabilidad de la gestión de los residuos generados por sus propios productos, una vez que estos lleguen al final de su ciclo de vida. Eso crea toda una estructura que tú tienes ahí, por ejemplo, a nuestra industria como una opción para la disposición final. Tienes a las industrias, a las empresas y a todos definiendo cuál es ese esquema ambiental y de gestión de residuos que tiene que definir para los residuos que produce. Y de ahí se va armando esa estructura que es la que no existe actualmente. O sea, no existe una cadena una estructura de negocios, si podemos llamarlo de esa manera. Y la ley adolece de eso todavía. No hemos avanzado, son 5 años apenas. Otra de las adiciones más relevantes es el artículo 17. Introduce un cambio en el artículo 161 de la ley, que regula el uso de foam o poliestireno expandido. La modificación pretende limitar el uso de este material en productos que no cuenten con aditivos biodegradables, en un intento por reducir la cantidad de desechos no reciclables y el impacto ambiental de este tipo de plásticos. No hay ningún estudio que nos indique que el foam se puede biodegradar. Y si se degrada, es peor, porque se degrada en lo que llamamos microplástico. O sea, es imposible su recolección. El foam es perder. Es algo que ya hay muchos países del área, como Panamá, Costa Rica y otros países, que han prohibido su uso. Inclusive varios estados en los Estados Unidos también lo han prohibido. De manera similar, el artículo 18 establece un cambio al artículo 163 de la ley, prohibiendo la comercialización del foam sin aditivos biodegradables, así como las bolsas plásticas usadas en los comercios. El artículo 19 introduce modificaciones al artículo 164 de la ley, otorgándole al Ministerio de Medio Ambiente la facultad para sancionar administrativamente las infracciones muy graves y graves relacionadas con la gestión de residuos. En cuanto a las infracciones menos graves, la responsabilidad recae sobre los ayuntamientos y juntas de distritos municipales. Las sanciones previstas para las infracciones muy graves incluyen multas que van desde 100 hasta 1.000 salarios mínimos del sector público, con un rango mayor en caso de residuos sólidos peligrosos, trabajo comunitario de 2 a 30 días y la inhabilitación para ejercer las actividades previstas en la ley por un periodo mínimo de 2 años. También se contempla la clausura temporal o definitiva de las instalaciones y la revocación de las autorizaciones. En el caso de las infracciones graves, las sanciones consisten en multas de entre 25 y 99 salarios mínimos del sector público o entre 100 y 500 salarios mínimos en caso de residuos peligrosos, así como la inhabilitación temporal para realizar actividades vinculadas a la ley y la revocación o suspensión de las autorizaciones. Parece que algunos legisladores se quisieron, por decirlo de algún modo, pasarse de contento y dijeron, bueno, el fideicomiso no está recibiendo los recursos necesarios porque a 2 años que se supone que íbamos a clausurar la mayoría de nuestros vertederos de cielos abiertos, que son más de 240, pues no logramos clausurar ni siquiera 20 al cabo de 5 años. Ellos hablan de 25, por eso es cuestionable. Entonces, buscaron la vía más fácil. ¿Cuál es la vía más fácil que suelen tener algunos tomadores de decisiones? Bueno, a lo que paguen más. No buscaron la vía justa y la vía precisa, que es vamos a atacar el problema de fondo. Por último, las infracciones menos graves conllevan multas de hasta 50 salarios mínimos del sector público o hasta 500 salarios mínimos en caso de residuos peligrosos. Sin un plan claro y sin mecanismos de control adecuados, el problema de la basura seguirá siendo un desafío cada vez más complejo para la República Dominicana. Tras la pausa. Estamos hablando de 500 toneladas diarias. Es imposible, en el país no cuenta con esa facilidad. Habría que importarlo, quizás. Residuos. Basura. Claro, basura.